Buenos días, queridos animadores. Laudato Si, les damos la bienvenida al primer módulo del programa de formación de animadores con motivo del Tiempo de la Creación 2020. Para empezar este primer módulo, vamos a dar inicio con una oración. Esta oración es a Nuestra Señora del Carmen y fue escrita por un santo, San Simón Stock. Y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh bellísima flor del Carmelo, fructífera viña, resplandor del cielo, Madre singular del Hijo de Dios, Virgen siempre pura. Madre Santísima, después de habernos traído al Hijo de Dios, permanecisteis intacta y sin mancha. Oh bienaventurada siempre Virgen, asístenos en nuestras necesidades. Oh estrella de mar, auxílianos y protégenos. Oh María, sin pecado concebido, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Ruega por nosotros. Madre y ornamento del Carmelo, Ruega por nosotros. Virgen, flor del Carmelo, Ruega por nosotros. nosotros. patrona de los que visten el santo escapulario, Ruega Ruega por nosotros. San José, fiel amigo del Sagrado Corazón, Ruega por nosotros. San José, castísimo esposo de María Santísima, Ruega por nosotros. San José, nuestro gran protector, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, en este primer módulo corresponde al ver y el tema general es el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, entendiendo la crisis climática. Para dar inicio, me alegra presentar al panelista Adrián Belling. Él es argentino y actualmente está radicado en Alemania, en Berlín, y nos va a acompañar con los temas causas y consecuencias del cambio climático, la conexión entre la crisis social y la crisis ambiental. A continuación voy a comentarles un poco de la biografía de Adrián. Él es doctor en sociología por la Universidad Humboldt de Berlín y por la Universidad Alberto Hurtado de Chile y magíster en estudios globales. Formado en ciencias económicas y ciencias sociales en Argentina, Alemania e India. Además de ser director académico de la Diplomatura Superior en Ecología Integral de la RUC, es docente e investigador asociado al Global Studies Program de Flaxo, Argentina. Docente del doctorado binacional en estudios globales de la Universidad del Salvador y la Universidad Humboldt de Berlín. Y miembro del grupo de trabajo Claxo sobre el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. También es cofundador y miembro del comité editorial de la revista académica y blog digital Alternautas. Sus principales temas de investigación y docencia son globalización y cambio ambiental global, transformación socioecológica, epistemologías del sur y gobernanza para la sustentabilidad, con foco en la esfera pública, sociedad civil y religión. Una vez dicho esto, me alegra dar la palabra a Adrián para que empiece su intervención. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias, María Belén. Bienvenidos también y bienvenidas a todos los formadores, a todos los formandos, animadores Laudato Si que nos acompañan en este curso. Voy a compartirles ahora mi pantalla para que podamos ir siguiendo juntos la presentación con slides que he preparado. Bueno. Aquí vamos. No, tenemos que ir al inicio. Bien. Aquí estamos. Bueno, se me ha encomendado una tarea muy difícil, que es intentar en 20 minutos resumir las causas y las consecuencias del cambio climático y la relación entre la crisis social y ambiental. De hecho, diría yo que es una tarea casi imposible, pero al mismo tiempo muy necesaria, ¿no? Como quiero ilustrar aquí con esta cita de Leonardo Boff y Donna Haraway al inicio,
que habla un poco de esta necesidad de mirar el mundo y de mirar las crisis en términos largoplacistas y en términos sistémicos, ¿no? Y la tragedia que implica no hacer esto de esta forma. Por lo tanto, celebro y agradezco que me hayan encomendado intentar esta tarea imposible, pero bueno, para las cosas posibles no estamos los cristianos, sino para las imposibles. Para bien o para mal, nuestra sociedad es una sociedad de la hiperinformación, es decir, que la información está más disponible, más accesible que nunca. Por lo tanto, además de ser imposible, creo que no tendría demasiado sentido intentar inundarles a ustedes de información acerca de estos temas, información que van a encontrar fácilmente en muchos lugares. Lo que no es tan fácil de encontrar son criterios para discriminar esta información, para clasificarla, para entenderla, orientaciones y claves de lectura, ¿no? Entonces eso es lo que voy a intentar que hagamos juntos en esta sesión, que podamos establecer algunas de estas claves de lectura, algunos de estos criterios, para que después ustedes puedan ampliar cada uno por su cuenta a voluntad. La estructura que planteo es sencilla, tiene estos 6 puntos básicos, empezando por contextualizar el cambio climático en términos de un fenómeno más amplio, que es el cambio ambiental global. En segundo lugar, focalizándonos un poco en las causas humanas del cambio climático, para pasar luego a los impactos sociales del cambio climático. Y en el cuarto punto, vamos a dar vuelta a la ecuación, y ya no es la sociedad como víctima del cambio climático, sino la sociedad como victimaria, ¿no? O sea, ¿qué factores sociales son los que están causando el cambio climático en primer lugar? Y el quinto y prácticamente último punto es, bueno, ¿qué lugar nos toca a nosotros, ¿no? Como Movimiento Católico Mundial por el Clima, como animadores Laudato Si, como activistas climáticos para una acción eficaz. Y por último, algunos recursos adicionales para seguir aprendiendo. Empiezo entonces con el punto 1, que es el cambio climático y el cambio ambiental global. Planteo aquí un contexto de desestabilización de lo que los científicos han denominado el sistema Tierra, es decir, esto a lo que el Papa se refiere como un sistema, como un conjunto interrelacionado de partes, un todo, ¿sí? Un todo donde todo está relacionado con todo, nos dice el Papa. Eso es también la Tierra. En este punto me gustaría familiarizarlos con 2 gráficos, básicamente que son gráficos muy importantes y que están también mucho en el debate público, de manera que ustedes probablemente, quienes no los conozcan, se van a encontrar con ellos tarde o temprano. El primero es este gráfico que se denomina la gran aceleración. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Nos muestra cómo covarían unas tendencias socioeconómicas del lado izquierdo con unas tendencias ambientales del lado derecho. Lo que me importa que se vea en este gráfico es que, primero, todas estas variables que son muy diversas, ustedes pueden ver, por ejemplo, del lado izquierdo, el aumento del tamaño de la población mundial, el aumento del PBI mundial, el aumento del transporte internacional, el aumento de las telecomunicaciones, el uso de agua, etc. Del lado derecho pueden ver, por ejemplo, cómo se van amontonando los gases de efecto invernadero en la atmósfera, pueden ver cómo se va perdiendo la cubierta de los bosques tropicales, pueden ver cómo se va perdiendo o se va degradando la biosfera terrestre, la acidificación de los océanos, etc. Lo importante es que lo primero que salta a la vista, que está en este gráfico, es que ustedes ven que todas estas curvas tienen comportamientos similares, ¿sí? Van a ver que son como un palo de hockey, vienen planas durante mucho tiempo, en el eje horizontal tenemos el tiempo, ¿sí? Viene plano durante mucho tiempo y después de repente sube aceleradamente, ¿no? Por eso el palo de hockey. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice básicamente 2 cosas. Primero, que sugiere que hay una relación causal entre estos factores socioeconómicos y estos factores ambientales. Y lo segundo que observamos es que todo ocurre en un mismo momento, ¿sí? Más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Podemos decir que en general el proceso de cambio ambiental global comienza con la revolución industrial, pero se acelera de una forma dramática a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esto es muy importante tenerlo presente porque nos da la pauta de que cualesquiera sean los problemas de la insustentabilidad del mundo contemporáneo, no cabe irle a buscarlos, digamos, en la naturaleza humana como tal, porque el ser humano existe en el planeta hace unos 200.000 años, hace unos 2,5 millones de años, y el ser humano anatómicamente por hace unos 200.000, y las primeras civilizaciones hace 6.000 años. Y durante todo este tiempo hemos logrado mantenernos en un régimen de armonía con el planeta. Esto lo dice también el Papa en Laudato Si en el número 103, ¿no? Hay este diálogo más o menos armonioso entre el ser humano y su entorno, de manera tal que ambos se forman unos a otros. Bueno, a partir de este gráfico se ve, a partir de la segunda mitad del siglo XX, lo que ocurre es que imponemos un modelo de desarrollo que no es compatible con el planeta,
y que nos está llevando hacia un lugar donde no queremos ir, como vamos a ver enseguida. El segundo gráfico muy importante que quisiera que tengamos en cuenta es un gráfico de 2009 que habla de los límites planetarios. Nos muestra el cambio climático en contexto. Vemos que el cambio climático es el que está arriba, son 9 dimensiones diferentes del cambio ambiental global, que están por supuesto interrelacionadas entre sí. Y vemos que hay varias que nos están marcando en amarillo y en rojo. Esas son las dimensiones donde estamos transgrediendo de forma peligrosa. Peligrosa significa que estamos desestabilizando el sistema Tierra. Estamos transgrediendo de forma peligrosa estos límites. Y como vemos, las dimensiones donde estamos transgrediendo no solamente el cambio climático, sino también la integridad de la biosfera, especialmente la diversidad del recurso genético o de los bancos genéticos, y algunos ciclos biogeoquímicos, no importa ahora entrar en detalle, por ejemplo el ciclo del nitrógeno, ahí vemos que son los que están más en rojo de todos, es decir que hay varios factores medioambientales que estamos desestabilizando de modo muy peligroso, no solamente el clima, aunque por supuesto, como digo, están todos relacionados. A este gráfico se le puede agregar, en el sentido de Laudato Si, además la parte social, ¿no? El Papa nos dice que la crisis ecológica es social y ambiental a la vez, que no se puede mirar la una sin mirar la otra. Este gráfico de la economista británica Kate Raworth lo muestra, se llama el gráfico de la dona, la economía de la dona, se llama porque forma un anillo que tiene esta forma de la dona norteamericana, ¿no? El anillo verde en el centro, muestra que todo lo que se sale hacia arriba del anillo es la transgresión que estamos haciendo a estos límites planetarios, ecológicamente hablando, o ambientalmente hablando, y hacia abajo, todo el área roja que ustedes ven hacia adentro de la dona, son la transgresión de los fundamentos, de la base de estabilización social que estamos cometiendo, ¿sí? En términos de violencia política, en términos de alimentación, en términos de agua, en términos de energía, etc. Digamos, toda la deuda social que tenemos, que se combina con la deuda ambiental y nos muestra que realmente hay una desestabilización ecológica general, tanto social como ambiental. Y esto ha conducido a muchos científicos a hablar de una nueva era geológica, ¿no? Sucediendo al Holoceno, que fue en los últimos 10.000 años, dentro de los cuales se desarrolló toda civilización en la humanidad, que nos presentaba unas condiciones ambientales bastante amigables, digamos, para la vida humana en el planeta. Nuestra acción, nuestra actividad económica, básicamente, y especialmente como vimos a partir de la segunda mitad del siglo XX, está desestabilizando eso y está haciendo que el ser humano sea la principal fuerza geológica, la principal fuerza que transforma biofísica y bioquímicamente el planeta, ¿no? Ahora sí me gustaría pasar a focalizarnos un poco en el cambio climático, cuáles son sus causas humanas. Bueno, lo primero que hay que entender cuando hablamos de cambio climático es qué es el efecto invernadero, ¿no? Yo supongo que la mayoría de ustedes probablemente esté familiarizada con esto, pero voy a hacer una brevísima referencia. El efecto invernadero es un efecto natural de la Tierra, en principio, que permite la vida en el planeta. De hecho, si no existiera este efecto invernadero natural, tendríamos una temperatura de superficie promedio de unos 18 grados bajo cero y la Tierra estaría cubierta en hielo, ¿no? Es decir, que este efecto invernadero natural es necesario para la vida. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, es básicamente que los rayos que entran del Sol desde el espacio, que es en forma de luz y de radiación ultravioleta, básicamente rayos UV, son refractadas de vuelta hacia el espacio en forma de calor o ondas de irradiaciones de onda larga, como se llaman. Pero parte de ese calor que se irradia de vuelta al espacio queda atrapado por el efecto de una cobertura, de una especie de manta térmica que tiene el planeta que está formada por los gases de efecto invernadero, ¿sí? Lo que ocurre es que en décadas recientes, a partir de la revolución industrial, pero cada vez más intensivamente, hemos agregado gases de efecto invernadero a esa cubierta térmica y hemos hecho que el planeta se caliente cada vez más. Esto ha ocurrido en dos formas, básicamente. Por un lado, mediante la emisión de gases de invernadero, y por otro lado, mediante la degradación de los sumideros de gases de invernadero. La Tierra, naturalmente, igual que el mar, tiene la capacidad de absorber parte del dióxido de carbono que se emite en la atmósfera, pero mediante los cambios en el uso del suelo que nosotros estamos realizando a través de deforestación, monocultura agroindustrial, ganadería intensiva, etc., estamos haciendo que se pierda esa capacidad en la Tierra y en el mar, mediante el calentamiento del mar y la acidificación de los océanos, ¿no? Entonces la Tierra y el mar se vuelven menos efectivos en sustraer de la atmósfera estos gases de invernadero, y nosotros cada vez expulsamos más hacia la atmósfera. El efecto combinado de esto es lo que produce el calentamiento global y la desestabilización del clima global. Aquí tenemos una lista de los principales gases de invernadero, no voy a entrar ahora en detalle porque lo pueden ver ustedes después. El principal, por supuesto, es el dióxido de carbono, que además es la unidad de medida de todos los gases invernaderos, es decir, se sintetizan todos estos gases a la expresión de CO2 o dióxido de carbono para hacer cálculos, digamos, de todas las emisiones.
Pero hay otros que son muy importantes. Por ejemplo, el metano tiene un efecto 20 veces más poderoso en términos de calentamiento que lo que tiene el dióxido de carbono, solo que hay menos cantidad en la atmósfera por hora. Pero crecientemente los científicos temen que se pueda producir una expulsión súbita del metano congelado que hay en el permafrost de la Siberia, en el fondo de los océanos y en los polos, por supuesto, ¿no? Donde se calcula que puede haber hasta 10 billones, o sea, millones de toneladas de metano. Si eso ese hielo se derrite y ese metano pasa a la atmósfera, estaremos hablando de un aumento súbito de temperatura en muy corto tiempo y en una gran magnitud. Respecto de las fuentes de emisiones de gases de invernadero, bueno, acá las tenemos un poco en el gráfico izquierdo, discriminadas por sector económico. Veremos que los cambios en el uso del suelo, que es lo que aquí se llama AFOLU, responden un 24%. La fuente principal es la producción de energía térmica, y luego tenemos la industria y el transporte, ¿no? Y otros. Y en el gráfico derecho, lo que tenemos es la proyección que hace el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, de qué aumento de temperatura va a producir esto hasta 2100, ¿sí? O sea, hasta finales de este siglo. La línea roja es el escenario de referencia que llama el IPCC, que es la proyección si todo sigue igual, qué va a pasar. Y como ustedes ven, a donde estamos yendo es a un aumento de temperatura que está entre probablemente 4 grados y 6 grados de temperatura hacia final de siglo, ¿sí? El otro escenario que está dibujado ahí, que es el azul, es un escenario casi imposible de lograr, porque implica reducir a cero nuestras emisiones hasta 2050 y después de 2070 empezar a sustraer masivamente carbono de la atmósfera, lo cual los científicos consideran extremadamente difícil de lograr. Pero son como los dos escenarios extremos, ¿sí? Entre medio vamos a ver que hay otros escenarios, pero no vamos a entrar en detalle ahora porque no nos da el tiempo. Sí me gustaría que veamos cuáles son las implicancias sociales de estos distintos escenarios. Y aquí tenemos en el gráfico de la izquierda, un poco en términos genéricos, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la sociedad del cambio climático? A través de básicamente dos fenómenos, que es el cambio en el régimen de precipitaciones a nivel global y el aumento de los niveles del mar. Vemos que eso tiene impactos tanto en términos de salud, agricultura, bosques, recursos acuíferos o acceso a agua, áreas costeras y especies y áreas naturales. En el gráfico de la derecha hay una excelente tablita, que les recomiendo después leerla en detalle, que dice un poco cuáles son los impactos esperados según el rango de variación de la temperatura, ¿sí? O sea, según cuál de estos escenarios del IPCC se termine verificando en la realidad. Como les dije, hacia donde estamos yendo es en realidad hacia un aumento de temperatura de más de 4 grados, lo cual, sin embargo, son consecuencias que no se discuten prácticamente. O sea, nadie quiere hablar de eso, porque todos estamos focalizados en intentar evitar que ocurra. Y eso está muy bien. Pero como estamos yendo hacia ese lugar, es importante que tengamos ante la vista a qué tipo de escenario nos estamos enfrentando, si eso realmente, si las cosas continúan como están, digamos, o si se mitiga de forma muy insuficiente. Entonces me gustaría, no para asustarlos, sino solamente para que se entienda la dimensión de este problema, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ahora apareció hace poco, la semana pasada en Argentina, una encuesta donde se le preguntaba a la gente qué le parecía más preocupante, el COVID o el cambio climático, ¿no? Y la gente le decía que más o menos le parecía igual de preocupante. Y eso realmente es una barrabasada, porque no hay ninguna relación, digamos, en términos de los impactos de una cosa y de la otra. El COVID es gravísimo, los impactos que tiene, pero no tienen ni comparación con los impactos posibles del cambio climático si se terminan materializando los escenarios que son los más probables hoy por hoy. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, esta es una simulación que hizo la National Geographic de qué pasaría si se derritieran completamente los polos, que es algo que va a ocurrir si nosotros calentamos el planeta en más de 4 grados centígrados promedio. Si se focalizan, por ejemplo, en el gráfico que muestra a Sudamérica, abajo, y parte de Centroamérica, fíjense, por ejemplo, en mi país, la Argentina, qué pasa con la cuenca del río La Plata, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires queda completamente tapada por el agua. Fíjense la cuenca del Amazonas. Por no hablar de las zonas costeras, ¿no? Miren la zona costera de Chile. O sea, realmente los impactos de esto pueden ser muy, muy, muy dramáticos. Nadie sabe exactamente si esto se va a producir y cuándo, y bajo qué condiciones, pero esto, como les dije, es para ilustrar la magnitud del fenómeno. Aquí tenemos, por ejemplo, esto no es mirando al futuro, sino mirando al pasado. Esto es lo que pasó en la península itálica, que es una silueta que nos es familiar a todos. El gráfico a la derecha muestra el último proceso de calentamiento global comparable al actual. Es decir, si nosotros seguimos como estamos,
durante un tiempo más, X tiempo, nadie sabe bien cuánto, la última vez que ocurrió esto fue hace unos 2 millones de años, se van a fijar lo que pasó con la península itálica, ¿no? Fíjense que muchas de las grandes ciudades itálicas quedaron ahí bajo el agua. En Asia, casi todos los centros de desarrollo urbano actuales en Asia, en los puntos rojos, por ejemplo, son todas ciudades de más de 1 millón de habitantes y están en zonas costeras, ¿sí? Entonces estamos hablando de consecuencias realmente, potencialmente devastadoras, que no tienen comparación con nada que se haya visto jamás en la historia de la humanidad. Esta es la magnitud de los cambios, insisto, no estoy diciendo que esto va a pasar, porque eso nadie lo puede decir, pero sí estamos diciendo que esta es la escala del fenómeno a la cual nos estamos enfrentando si no hacemos algo muy pronto para evitarlo. Aquí tienen una slide de resumen un poco de lo que es cambio ambiental global y cambio climático. Solamente me detengo en 2 datos. Por ejemplo, en 2013 se alcanzó el hito histórico de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, algo que no había ocurrido, fíjense, en los últimos 800.000 años, la variación había estado entre 300 y 180, según si era glaciación o periodo interglacial, ¿no? Fíjense lo fuera de escala que estamos, ¿no? Con la emisión de gases de invernadero. Y lo otro es que estamos, según muchos científicos, entrando ya ahora mismo en la 6ª extinción masiva en la historia del planeta. La última fue la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Cómo sabemos que es una extinción masiva? Y porque la tasa de extinciones está en un ritmo o en una escala de 100, entre 100 y 1000 veces superior a la normal, ¿sí? O sea, extinciones de especies se han producido siempre, pero extinciones masivas, o sea, en esta escala, no. Esto es, entonces, mis estimados animadores Laudato Si, el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿De qué forma estamos impulsando estos cambios en el planeta? Entonces vamos a hablar ahora un poco de lo social, no de las consecuencias sociales del cambio climático, sino de las causas sociales del cambio climático. Aquí nos ayuda un poco ya la encíclica Laudato Si. Nos dice el Papa, los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. El número 52 Laudato Si. Y un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan tan solo para sobrevivir. Esto es el número 95 de Laudato Si. Lo que se deriva de estas citas de la encíclica es que estamos lidiando actualmente con un modo de vida que podríamos llamar externalizador. ¿En qué sentido externalizador? Bueno, probablemente todos hayamos escuchado alguna vez este discurso de austeridad neoliberal que nos dice que vivimos por encima de nuestros medios, ¿no? De lo que se trata el modo de vida externalizador es que en realidad estamos viviendo por encima de los medios de los demás, no de nuestros propios medios, ¿sí? Esto está teorizado por algunas personas, ahí les dejé las referencias, como sociedad de la externalización, o incluso modo de vida imperial, ¿sí? ¿Por qué imperial? Y porque un imperio, ¿qué es? Un imperio es una estructura social que solamente se sostiene explotando los recursos de sus colonias, ¿verdad? Un poco eso es lo mismo que está pasando actualmente, y esto no se refiere a ningún país en particular, a ningún grupo social en particular, se refiere a un modo de vida. Cuando hablamos modo de vida, no hablamos solamente de la cartera que se compra usted, señora, en una boutique, o de lo que yo compro en un supermercado, o del auto que se compra el caballero, sino de estructuras, infraestructuras sociales, ¿sí? De cadenas de valor, cómo está montada nuestra economía, ¿sí? Cómo funciona nuestra economía, de eso hablamos cuando hablamos de modo de vida. Los regímenes o los patrones de urbanización y de vida rural, de eso hablamos cuando hablamos de modo de vida, ¿sí? Entonces este es un modo de vida que es estructuralmente dependiente de la externalización de sus costos, de sus costos y de su forma de producción y de vida a otras regiones del mundo y a generaciones futuras. Se trata, por lo tanto, de un modo de vida que es inherentemente no generalizable, es decir, no lo podemos hacer extensivo a todos porque si no explotaría el planeta directamente, ¿sí? Y que sin embargo determina nuestras dinámicas de organización social y económica y nuestras aspiraciones culturales también, ¿no? Es algo a lo que, este modo de vida es algo a lo que todos aspiramos, algunos ya están ahí y otros queremos llegar, pero finalmente está en nuestro horizonte, es hacia donde queremos ir. Y eso es lo que necesitamos cuestionar. Ahí les dejé, no voy a entrar en eso ahora, algunos antecedentes teóricos para los que quieran profundizar en esto, y me detengo un poquitito en el último punto, que es cómo la desigualdad socioeconómica se relaciona con la insustentabilidad socioecológica, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si miramos flujos financieros hacia y desde el sur global, estamos hablando con datos de 2012, que son los últimos que tenemos disponibles, hay un inflow neto de 2 billones de dólares al año hacia el sur global desde el norte global, ¿sí? Estos son ayuda oficial al desarrollo, préstamos, inversión extranjera directa, remesas, todo, en todo concepto, ¿sí?
¿Y cuánto sale del sur global hacia el norte global? Porque todos tenemos esta idea de que en definitiva los flujos financieros del norte global ayudan al sur global a desarrollarse. Fíjense cuánto sale del sur hacia el norte. 5 billones. Es decir, que hay 3 billones netos que fluyen cada año desde el sur hacia el norte, ¿sí? ¿En qué forma? En la forma de intereses de deuda, que de por sí solo los intereses de deuda ya son el doble de la ayuda oficial al desarrollo, en la forma de repatriación de beneficios empresariales, y en la forma de fuga de capitales a paraísos fiscales y de evasión impositiva, que se calcula que es más o menos 10 veces la ayuda oficial al desarrollo, ¿sí? Con esto ustedes se dan una idea del desequilibrio que hay en términos de flujos financieros. ¿Y qué pasa con los flujos ecológicos? Los países industrializados son importadores netos en términos materiales, o sea, importan naturaleza de los países de bajos ingresos. Entre 1970 y 2010 han sido importadores netos. Es decir, durante este periodo que mostraba el gráfico de la gran aceleración al inicio, más o menos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de un círculo vicioso, donde gracias al surplus, digamos, al exceso de flujos financieros que llega a los países y a los sectores de mayores ingresos, pueden darse el lujo de consumir naturaleza que no tienen disponible en su propio territorio, ¿sí? Entonces esto alimenta un círculo vicioso, en alemán eso se llama Teufelskreis, o sea, círculo diabólico, ¿sí? De explotación de naturaleza para poder sostener un modo de vida que es insustentable, ¿sí? Esta es la raíz del problema. Esto lleva a una polarización extrema en términos socioeconómicos. Por un lado, el informe de Oxfam del año 2016 viene mostrando cómo se concentra la riqueza, ¿no? Hoy en día, 8 personas, los 8 individuos más ricos del mundo, concentran una riqueza equivalente a la mitad más pobre de la población mundial, que son 3.500 millones de personas, ¿no? Y por otro lado, a una insustentabilidad socioecológica que es estructural. Este informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Fundación Bertelsmann, prologado por Kofi Annan, ex secretario de Naciones Unidas, dice lo siguiente: debido a su incapacidad para combatir la creciente brecha social, combinada con su uso excesivo de recursos, los países actuales de altos ingresos ya no pueden servir como modelos a imitar para el mundo en desarrollo. En términos de desarrollo sostenible, todos los países son ahora países en desarrollo, ¿sí? Esto vamos a ver que tiene conclusiones muy importantes para nuestro trabajo como animadores y nuestro trabajo como Movimiento Católico Mundial para el Clima. Y probablemente porque nuestra forma de abordar, de intentar abordar el problema climático, no está dando lugar a un cuestionamiento de este hábitus de externalización o de esta dinámica socioeconómica externalizadora, es que no estamos logrando ningún tipo de objetivo que se asemeje a algo como lo que necesitamos lograr, ¿sí? Por eso uno de los más famosos climatólogos del mundo, que es Hans-Joachim Schellnhuber, dice que estamos reacomodando las sillas en la cubierta del Titanic, ¿sí? Estamos jugando con las reposeras, no estamos haciendo otra cosa. Si ustedes se fijan, para reducir las emisiones globales en un 80% hasta 2050, que es lo que se necesitaría para cumplir con el objetivo de mantener aumento de temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, fíjense un poco los killer facts que pongo abajo, ¿sí? ¿Por qué no estamos haciendo nada ni remotamente que se acerque a lo que necesitamos para lograr ese objetivo? Fíjense, por ejemplo, el segundo. Si los 150 signatarios del Acuerdo de París de 2015, ¿sí? El mismo año que Laudato Si, honraran sus Nationally Determined Contributions, o sea, sus compromisos voluntarios, en un 100% de reducción de emisiones, ¿sí? La demanda global de energía subiría igual en un 32%, y las emisiones de dióxido de carbono en un 15%, resultando en un calentamiento de 2.7. Esto dice la Agencia Internacional de Energía en 2015. Como sabemos, ni siquiera estamos en camino a que los países cumplan con sus compromisos, de manera tal que las chances, por el lado de cómo se está trabajando, no son buenas. Esta próxima slide la voy a saltear, pero tiene que ver con... Siempre decimos que tenemos que seguir en esta senda porque es lo necesario para combatir la desigualdad y la pobreza. Bueno, esta slide muestra por qué eso no es muy cierto, ¿sí? Les invito a que después la vean en detalle y vean un poco las referencias que pongo. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Ana Belén, no sé cómo voy con el tiempo, pero creo que ya debo estar excedido a los 20 minutos. ¿Sí? ¿Voy bien? Bueno, fantástico. Mira, la tendencia actual es de lo que en inglés se denomina una race to the bottom ecológica, o sea, una carrera hacia el abismo, ¿sí? Es lo que en un libro que publicamos el año pasado con la editorial Siglo XXI, con mi colega Julien Van Huls, denominamos desarrollo non sancto, ¿sí? Enseguida les voy a presentar un poquito el libro, pero no el libro en general, sino solamente para darle la referencia para que
quienes quieran lo pueden leer, pero realmente tenemos que cuestionar esta idea de desarrollo que tenemos, porque si no hacemos eso, no estamos logrando nada eficaz para mitigar y para adaptarnos mejor a ese cambio climático. David Korten, en un libro de 2015, dice: lo que estamos haciendo es destruyendo sistemáticamente la riqueza del planeta vivo en aras de la creación de una riqueza fantasma, que no tiene otro valor más que el que le asignamos convencionalmente. Si estamos creando papeles, esta vieja metáfora del rey Midas, ¿no? Que tocaba lo que tocaba lo convertía en oro y se terminó muriendo de hambre, ¿no? Porque el oro no lo puedes comer, y no podía tocar nada sin convertirlo en oro. A eso se parece nuestro sistema económico actual. Es una economía que mata, como dice el Papa, ¿no? En términos teológicos, diríamos, esto para mí implica que el pecado estructural del que habla la teología de la liberación se termina acoplando con el pecado ecológico del que habla el sínodo de la Amazonía, ¿sí? Terminan siendo una misma cosa. ¿Qué es lo que demanda esto? Demanda una conversión ecológica, nos dice el Papa, y la gran pregunta es, más allá de la dimensión puramente espiritual, individual de cada uno, o eclesial de esta conversión ecológica, ¿qué implica esto en términos de nuestro trabajo como animadores y nuestro trabajo como activistas climáticos? Entonces, llego rápidamente al último punto de esto, y de esto en realidad les voy a hablar quizá después cuando respondamos un poco a preguntas, pero si nosotros somos el cambio, bueno, tenemos que plantearnos seriamente esta pregunta, ¿no? El Papa nos dice, la acción de la Iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo, ¿no? Entonces, creo que esta es la perspectiva que tenemos que tener muy en claro desde nuestro trabajo como cristianos en pos de un mundo más sustentable y de un mundo más justo. El problema con esto es que nos resulta muy difícil imaginarnos ni siquiera el cambio, ¿no? Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, nos dice: es más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio significativo pero comparativamente modesto en las estructuras y relaciones de poder socioeconómicas, ¿no? Entonces, el primer desafío es de imaginación. Nosotros cuando hablamos de, por ejemplo, una ciudad del futuro, nos imaginamos más o menos esto, ¿no? Esta es una foto de Dubái, ¿no? Como todos sabemos, Dubái está construido en un desierto, es el epítome de la insustentabilidad, esto, ¿sí? Entonces, esto no es la sociedad del futuro, la ciudad del futuro. La ciudad del futuro se tiene que parecer más a algo como esto, ¿sí? A una ciudad donde cada casa tiene una parcela y hay una cierta, una ruralización de la urbanidad, como le llaman algunos, ¿no? Para construir sistemas resilientes, socioeconómicos resilientes, que sean capaces de soportar los shocks. Miren lo que pasó con el COVID-19, colapsaron las cadenas de abastecimiento globales y nos encontramos de repente patas para arriba sin saber qué hacer, ¿no? Si tuviéramos sistemas un poco más resilientes a nivel local, conectados globalmente, todo lo que ustedes quieran, pero no hubiera pasado esto, ¿no? Entonces, cuestionarnos esto, ¿no? El tema de la sociedad del futuro. Nuestro concepto de desarrollo sostenible, fíjense que el concepto dominante de desarrollo sostenible es este. Son tres esferas separadas, ¿no? La sociedad, la economía y el medio ambiente, y hay que encontrar cada una con su lógica, y hay que encontrar alguna forma de armonizarlas, como este triangulito mágico en el medio que es la sustentabilidad, ¿no? Bueno, lo que nos dice el International Geosphere Biosphere Program es que la forma de concebir la sustentabilidad es más bien así. No son tres esferas separadas que se intersectan, sino son tres esferas concéntricas, ¿sí? Donde el sistema ambiental, el sistema de soporte de la vida que tiene la Tierra, es lo que está en el anillo exterior, después está la sociedad y dentro de eso está la economía, ¿sí? La economía está subordinada a la sociedad y ambas están subordinadas a las reglas, a las leyes de la naturaleza. Esta transición es algo que debería ser obvio, pero que desde los años 80 en adelante venimos trabajando más bien con el primer gráfico. Entonces nos dice el Papa, no basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. De lo que se trata es simplemente de redefinir el progreso, nos dice Laudato Si en el 194. Bueno, creo que voy pasando quizá esta última slide. ¿En cuánto voy, Ana Belén? ¿Qué tiempo llevo? No quiero dejarlo corto a Pavel. Vamos 29 minutos. Bien, listo. Termino con esta slide. Miren, esta slide a mí me parece importante porque tiene que ver con un cáncer para mí que está afectando al activismo a nivel mundial, que tiene que ver con esto del idealismo y del pragmatismo, ¿no? El idealismo está como culturalmente devaluado, ¿no? Quizá esto es algo que podemos aportar los cristianos, ¿no? Que somos, por naturaleza somos idealistas, tenemos esta visión de un mundo
de una Jerusalén celeste, ¿no? Y hacia ahí queremos acercarnos lo más posible, ¿no? Entonces, quizás para nosotros esto no aplica tanto, pero realmente en la medida en que nosotros midamos todas nuestras acciones con criterios solamente pragmáticos, es decir, apuntemos o limitemos nuestro trabajo a objetivos alcanzables y demostrables, estamos cometiendo probablemente un grave error. ¿Por qué? Porque el pragmatismo es inherentemente conservador, es decir, nos mantiene dentro del status quo de las cosas como son. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno solamente acepta, digamos, como dada una cierta definición de la realidad e intenta hacer pequeñas mejoras a esa definición, lo que está haciendo es estabilizar esa definición de realidad, ¿sí? Lo que necesitamos hacer es cuestionar esa definición de realidad, cuestionar ese modelo de desarrollo sostenible que nos proponen, cuestionar ese modelo de desarrollo, esa idea de desarrollo que nos proponen, que está basada en una dinámica de externalización, como vimos, y eso no lo vamos a lograr si lo hacemos solamente con criterios pragmáticos. Necesitamos tener esta dosis de realidad, ¿no? Como dice el filósofo social alemán Oscar Necht, cuando la continuación de la realidad se vuelve una utopía, solo las utopías pueden ser realistas. Y con esta frase los dejo y les agradezco muchísimo por su atención. Muchísimas gracias, Adrián, por lograr lo imposible. Como tú decías, yo creo que se logró muy bien. Y, y algo muy bueno es también que tú en tus slides compartes las fuentes, así los animadoras Laudato Si pueden profundizar en los temas que tú acabas de mencionar. A continuación, voy a dar la bienvenida a nuestro segundo panelista, Pavel Martiarena Guamán. Él nos acompaña desde Perú con el tema Testimonio del clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Voy a compartir igualmente un poco de su biografía. Pavel es fotógrafo, realizador audiovisual y activista, con experiencia en temas de desarrollo sostenible y cambio climático. Su primera exposición fotográfica, Amazonía Profunda, fue presentada en el Congreso de la República en 2018. Actualmente desarrolla un proyecto fotográfico en base a los diferentes ángulos de la pandemia en la Amazonía peruana. Una vez dicho esto, Pavel, bienvenido y tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Pavel. ¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno empezar con la oración de la Virgen del Carmen. Hay una peregrinación bien bonita en las alturas de Cusco, en las que yo debería estar en este mismo momento, si no hubiese sido por la pandemia, y me hizo, y a la que fui algunas veces, creo que un par de veces a esa festividad y me trajo muchos recuerdos bellos. Bueno, voy a compartir un poco mi experiencia dentro de lo que he ido reuniendo, tanto en fotografías como también en tratar de explicar cómo todo lo que, por ejemplo, nos dijo Adrián, puede resumirse en un contexto más específico, en casos más prácticos. Y el caso más práctico del clamor de los pobres, que es igualmente el clamor de la tierra, es es un, es una serie de fotografías que quiero presentarles y dije al principio les tengo que presentar estas fotografías. Bien, tenemos el slide ahora mismo. Voy a poner pantalla completa. Bueno, para explicarles un poco, este caso específico es casi un trabajo de toda mi vida y es un trabajo que sigue nutriéndose, que sigue aumentándose, que es el caso práctico de Madre de Dios, la región de donde yo estoy en este momento transmitiendo, de donde vivo y es la región que va a ser de mis hijos y de mis nietos. Madre de Dios es una región en la Amazonía amazónica, que es considerada como la capital de la biodiversidad del Perú por sus altos índices de biodiversidad, de vida natural. Récords en mariposas, récords en aves, mamíferos, reptiles, todo lo que querramos
existe en Madre de Dios en términos de fauna. Es como el paraíso de los biólogos. Y quería empezar también la presentación con una frase, una de las tantas frases que cada vez que vuelvo a Laudato Si, pues me reconfortan y tratan de explicar un poco todo este complejo panorama, ¿no? Que es no fijarnos solamente en el medio ambiente y como eso, como todo lo que acabo de decir, como biodiversidad, como en términos de especies y de fauna y flora, sino asociarlo siempre a nuestra actividad, a lo que nosotros como hombres y mujeres podemos aportar o no. En ese sentido, un planteo más integral de la cosa, como lo dijo Laudato Si, nos debe apoyar también a buscar soluciones también integrales, que es lo que no se está viendo. Y bueno, el caso práctico de que les voy a mostrar se titula Amazonía Profunda, más allá de lo que se sepa de la Amazonía, en términos de, todos tenemos estereotipos de la Amazonía, ¿verdad? Todos tenemos la imagen del jaguar, la imagen del río, que es verdad, es hermoso, es inigualable, pero hay una realidad mucho más oculta, si se puede decir, una realidad mucho más tenebrosa que es necesario mostrarle. Esta es nuestra Amazonía, millones y millones de años antes que nosotros sentáramos nuestros pies aquí. El mundo estaba cambiando biológicamente, el mundo estaba cambiando en cuanto a épocas y a eras, ¿no? De esto lo saben mucho más los que nos explican, ¿no? Cómo es que el mundo cambió y sus formaciones, ¿no? Y bueno, esto es lo que quedó, meandros, ríos serpenteantes que se fueron acomodando con los bosques. Estamos, en la Amazonía es el laboratorio mundial en natural más grande. No sabemos ni un 10% de lo que ocurre en estos bosques. Aquí puede estar la cura de muchas enfermedades, como también puede estar tal vez nuestra última esperanza como especie, si queremos ver a la naturaleza, ¿no? Como lo que es, como un insumo inagotable que nos puede ayudar y no solamente como un insumo que necesita ser extraída, como lo que viene siendo ahora mismo, ¿no? ¿Cuánto nos pueden enseñar la naturaleza y no la atendemos? Estas son fotos de mi archivo, son fotos que nos demuestran un poco, nos sitúa un poco para todos los espectadores, para todos los que nos están viendo, para los formadores, de qué territorio de qué territorio es en el que ocurren estos problemas que más adelante voy a ver. Este es un insecto, la única fauna que van a ver en esta exposición. ¿Cómo evolucionó para que este insecto tomara forma de una hoja, ¿no? Y cómo puede mimetizarse dentro del bosque como una forma de protegerse de sus depredadores, ¿no? Millones y millones de evolución para que este insecto lograra ese aspecto y es increíble. También desde la presencia humana, que se hace miles de años, esta presencia de los pueblos originarios de la Amazonía han convivido, ¿no? con este entorno en sus prácticas ancestrales, en sus culturas, en sus tradiciones, para no vulnerar al entorno. Hay una especie de, de, de sinergia entre las comunidades nativas, las comunidades de hombres y mujeres con el bosque, que han permitido que ambos puedan alimentarse del uno y el otro. Y esto está probado. Si no tuviéramos presencia humana desde mucho antes que se formaran los países y, en fin, nuestro sistema actual, ¿no? Ellos ya estaban aquí viviendo, ¿no? Pero hubo algo que rompió todo eso en la Amazonía. Y en la Amazonía el caso más puntualmente más fuerte fue la época del caucho. Este es un testimonio de ceja. Yo creo que todos debemos de saber y conocer qué fue la época del caucho. La época del caucho fue una época horrenda, el genocidio amazónico más grande de la historia, que no nos enorgullece como especie, porque
producíamos tantos automóviles, la revolución industrial, que nos faltaban llantas. Y las llantas, ¿dónde las fuimos a recoger? A la Amazonía, porque tenía látex natural y aún no se había inventado el látex sintético. Entonces fuimos, nuestro sistema, ¿no? El sistema económico que imperaba en la época, solicitó de la Amazonía sus kilos y toneladas de látex natural y se la quitó de la manera más despiadada. Este es un testimonio de un nativo de Ceja, que la primera vez que conoció a un civilizado, entre comillas, a un hombre blanco, fue viendo una escena horrenda, ¿no? Y porque los nativos amazónicos eran los que conocían todo el bosque y eran obligados prácticamente a trabajar, no solamente a trabajar porque si no mataban a su familia, sino también a vivir, si se puede decir vivir, en el martirio por toda su vida. Esto es un poco de lo que se puede encontrar en el Museo de Iquitos, también una ciudad peruana, que fue el boom, una de las ciudades donde se desató más el boom del caucho, junto a Manaus en Brasil. Estas eran eh, bueno, lo que usaban pues para mantener atados a las cadenas, mejor dicho, estaba buscando la palabra, las cadenas que usaban para mantener atados a los nativos más rebeldes, a los que no querían trabajar. Al costado hay un libro y ahí se pueden ver, no sé si se puede ver bien, a los nativos del Putumayo específicamente con esas cadenas, con esas mismas cadenas. Pero bueno, hoy en día la sociedad ve a las poblaciones originarias eh, siempre de una manera lejana, ¿no? Hoy en día las hemos ordenado en comunidades nativas cuando el territorio del hombre amazónico y de las mujeres amazónicas en general era todo, o sea, de un río a otro. Hoy en día están clasificados por comunidades nativas. Y bueno, viven otras realidades, viven otros booms, viven otros problemas. El problema ahora mismo del que tratan estas fotografías es el problema de la minería ilegal, el problema de esta búsqueda de oro, ¿no? Que nos lleva a la destrucción a todo nivel. Un problema en la tierra, un problema que esta es una fotografía, un problema, por ejemplo, que muestra esta fotografía. Esta es una fotografía aérea desde el avión. Eh, Vemos este tipo de huecos. Cada hueco concentra eh, material que ha sido removido entre la tierra y el agua que llevaron de quebradas en búsqueda del oro. Esto es en Madre de Dios. Este es un cementerio de árboles y palmeras que como pueden ver, han sido también removidas en búsqueda del oro. El oro que se consigue en la Amazonía está, es mediante, no es oro, digamos, la extracción no es como que en la sierra, oro de montaña, sino es oro aurífero, oro que está en, en polvo. De acuerdo a un estudio, acá es bien interesante para situarnos también en contexto, en los 6 países amazónicos eh, hay 245 áreas de extracción no autorizadas, minería ilegal, 110 se encuentran en Madre de Dios. Madre de Dios, este nombre tan hermoso, ¿no? Madre de Dios. Me acuerdo mucho cuando vino el Papa hace 2 años y dijo que ustedes no pueden ser condenados a esta realidad porque son hijos de la madre, ¿no? No se sientan abandonados, nos dijo. Pero viendo estas imágenes a veces da a pensar que sí, ¿no? Que podemos estar abandonados. Más de 100.000 hectáreas deforestadas. Seguimos viendo imágenes de la deforestación. Uno de los huequitos que vimos en la primera imagen aérea es, por ejemplo, esta, ¿no? En específico. Así como los árboles que vimos en la otra imagen aérea, puede ser esta, ¿no? Árboles muertos en pie prácticamente, sin nada que los sostenga debajo, sin ninguna hoja, y están esperando solamente que la gravedad los haga recostar, ¿no? A la tierra que alguna vez
les dio nutrientes y todo. Y obviamente la tierra ya no tiene nutrientes ni nada, sino vemos debajo cascajo, que son estos cerros de las piedras que son residuos de la operación minera. Este puede ser un árbol, me decía un amigo forestal, un ingeniero forestal, que no sabe muy bien qué árbol puede ser, pero por el tamaño y el tronco, este puede ser un árbol que vivió algo de 300 o 400 años, tumbados en menos de mediodía. Pero también es un problema, el problema ecológico también es un problema humano, ¿no? Vemos que nuestro sistema, el sistema económico hablo, nos puede decir que en cierto lugar hay diamante y que diamante es lo que quiere la gente, como también oro, esmeralda, qué sé yo, cualquier materia prima que ustedes vengan a pensar ahora. Y allí va a ir la gente, porque justamente y curiosamente, en los sitios en donde hay este tipo de materias primas y recursos naturales tan valorizados, es en donde existe más pobreza, ¿no? Es em, es la relación, ¿no? Casi mortal también. ¿Por qué? Mortal digo porque al existir más pobreza en esas zonas, obviamente haces que las personas más pobres, las que no tienen nada que perder, ojo, las que no tienen un billete de 10 pesos en el bolsillo, vayan como última jugada de su vida a esos lugares, ¿no? A poder tener esos 10 pesos. Y acá vemos una imagen de un hombre con su hijo yendo al campamento minero. Un niño, esta foto fue tomada un lunes en la mañana, un niño que debió estar, por ejemplo, en el colegio. En cifras, un poco lo que les explicaba, ¿no? En el caso concreto de Madre de Dios hubo un incremento de 427% más de gente. Éramos 30.000 habitantes en el 81 y hoy, según cifras oficiales, a 141.000. Pero no toda la gente que viene a Madre de Dios se cambia el domicilio en su documento de identidad, lo que hace suponer que la cifra es mucho más alta. Esto es afuera de una comunidad nativa, la comunidad nativa que estaba luchando contra la minería y no pudo vencer, porque también hay facciones dentro de las comunidades nativas que alientan también que si no reciben ayuda del Estado de ninguna forma, bueno, el minero que nos apoye, ¿no? Y ese apoyo se ve contextualizado aquí, ¿no? También hay mucha violencia a la mujer, en términos de que en las zonas mineras, las mujeres, la presencia de las mujeres pueden ser de 10 mujeres, 8 son para bares, cantinas, ¿no? Y también, obviamente, negocios sexuales. Y 2, ¿no? De esos 10, 2 pueden ser cocineras o algo por el estilo. Muy pocas obreras. Yo nunca le he tomado fotografía a una obrera minera, digamos, porque todos son varones. Y vemos esta relación, ¿no? De otra vez la mujer cosificada, la mujer limitada a ese tipo de actividades. Estas son dos chicas que están yendo a la zona minera para trabajar. Y ahora viene una relación también que nos golpea, que es lo que nos explicaba Adrián, ¿no? Esta dicotomía de lo que tenemos en el bolsillo, pero ¿y dónde vivimos, no? ¿Qué es en realidad riqueza? Si podemos describirlo en términos monetarios o si lo podemos describir en términos de que si soy feliz o no. Madre de Dios se ubica en el penúltimo lugar de regiones con pobreza monetaria, es decir, no hay pobreza. Si hablamos en términos económicos, la gente tiene sus motos, tiene autos, tiene una refrigeradora, tiene cable, tiene lo que nos dice los cánones tradicionales, ¿no? De que tú no eres pobre, tú vives en una comodidad y hasta de lujo. Pero esta es otra fotografía de una ambulante, una señora que vende sus productos en medio del desierto de la zona minera. Tiene plata porque vende cada botellita que ven allí, que normalmente está 3 soles, 4 soles, $1, ¿no? Lo vende a 3, 4 veces su precio, hasta $10 puede estar vendiendo
en el día más auspicioso, en el día que todos estén necesitando, digamos. Igual también tenemos en las esquinas donde venden oro de las zonas mineras, vemos un montón de marcas y negocios que justamente están como que a la merced, ¿no? De que puedas pagar el agua, puedas pagar el banco, puedas pagar el seguro de vida, puedas pagar, no sé, el internet, el servicio de cable, la universidad, bueno, fuera, ¿no? Todo este tipo de estructura, digamos, de este negocio ilegal que eh, llega a tener también salidas muy legales, ¿no? Como por ejemplo estas transferencias bancarias. Y acá quería llegar, ¿no? Puede estar Madre de Dios en una lista donde la gente tiene plata, entre comillas, pero según otra lista del índice de progreso social, eso que te mide tu calidad de vida, es decir, si tienes desagüe, si tienes agua limpia, si tienes seguro médico, qué sé yo, en esa lista está en el antepenúltimo lugar. No hay calidad de vida. Otra vez, vuelvo a la reflexión inicial. ¿Qué es riqueza, no? ¿O qué nos han enseñado por riqueza? Y es algo que hasta ahora no entendemos. Y el oro es esto, es lo que todos los días hacen los mineros en las selvas de Madre de Dios, arriesgándose entre no solamente porque están en medio del río, ¿no? Y han cavado un hueco para poder lavar el material, sino también porque manejan mucho mercurio y el mercurio es un insumo muy tóxico. Yo le he presentado esta foto a un amigo canadiense, porque en Canadá, en Estados Unidos en general también se hace mucho oro, extracción aurífera, me refiero a oro en polvo, y me decía, ¿cómo puede ser posible que en pleno 2018, 2019 sigan usando estos métodos arcaicos? Esto es de la minería más antigua que yo recuerdo, ¿no? Los palos, la pendiente para que el oro, porque es un material pesado, pueda quedarse en la alfombra. Esta es la tecnología que usan los mineros, la más barata, la que han aprendido, pero obviamente es cero medidas sanitarias, cero seguridad, ¿no? Como que también hay la minería que usa eh, equipos más grandes como este tractor. Y un poco me detengo en la foto, ¿no? Está avanzando, ¿no? El progreso sigue avanzando y seguramente hoy ya no están los bosques que ven en la foto. Entre comillas, el progreso, ¿no? El futuro nos interpela, el futuro nos dice, y si esto sigue, ¿qué va a pasar, no? ¿El futuro qué es? Yo he decidido llamarle esta parte con el nombre de futuro, porque el futuro para mí son, por ejemplo, mi hijo, tiene 8 años, y yo sé que va a vivir mucho más tiempo que yo, y qué le voy a dejar, ¿no? ¿Qué será el futuro para los hijos e hijas de los mineros? Esta es una cocinera, como les decía, de 10, 2 mujeres en la minería son para para hacer este tipo de labores, ¿no? La cocina. Y la cocina, como ven, tiene su cunita. Es una niña que vive ahí con su mamá, ¿no? Entre palos y costales, de la manera más insalubre. Y donde estudian, donde prácticamente estudian, son chozas, ¿no? Son aulas donde colocan a niños de 5, 6 años hasta los 12 años y hay un solo profesor enseñándoles, ¿no? Un unidocente, como le llamamos en las zonas más alejadas de la selva, eh, que se vuelve loco, obviamente, porque cada niño tiene una forma distinta, pero bueno, no hay profesores, ¿no? No hay plata para llevar más profesores, ni tampoco para construirle una decente aula de colegio, ¿no? Y en esta foto, muchos también me preguntan, ¿y qué será de ellos, no? Bueno, la educación, como ven, bajísima calidad, en las condiciones que les estoy comentando, para mí ellos van a ser mineros más adelante, si las cosas siguen igual, ¿no? Si las cosas siguen igual, van a tener 14, 15 años, van a decir,
Ya sé leer, ya sé escribir, ya sé firmar, ya me memoricé mi número de identidad y ya puedo irme, ya, porque ¿qué es lo que pagas? Porque lo que paga hoy día más que todo es la minería, ¿no? Al día puedo ganar entre 30 y 50 dólares. Qué bueno, ¿no? Y sin estudiar y sin hacer nada, entonces estamos empujando, el sistema está empujando, ¿no? La forma de ver la economía o de ver la vida les está empujando a que sean mineros. La anemia es un mal que puedes llevar toda tu vida después, afecta a 1 de 2 niños en Madre de Dios. Ella es una niña, es una de las comunidades nativas más alejadas dentro del Parque Nacional del Manu. Ella es de la etnia Machigenga y por el color de su cabellito tiene anemia. Que esta foto les mostré a muchos doctores y médicos, me dijeron sí, no, pero no solamente tiene anemia, Pavel. Esa niña tiene algo peor, que su comunidad, según datos del Ministerio de Salud, está contaminada con mercurio. Pero yo les dije, ella está en una comunidad tan lejana, allí no hacen mercurio. Los machigengas, esta comunidad nativa no hace minería, allí no hay mercurio. No, es que tú tienes que entender que, y esta explicación me dejó como que pasmado, ¿no? Porque la naturaleza es tan sabia, todo está tan interconectado, Pavel, que lo que produzca en los ríos, así sean los más alejados, eh, le puede afectar a muchas personas, porque, por ejemplo, en el caso del mercurio, el mercurio es un material, es un mineral, claro, que cuando entra al río se deposita en la superficie, ¿no? Y es consumido por los peces que están en la superficie y estos a su vez eh, son peces que son depredados por peces más grandes, y el mercurio va adquiriendo forma orgánica, ¿no? Es decir, ya no se puede vencer porque ya entró un organismo vivo. Y estos peces, eh, por el viaje que hacen de miles y miles de años, porque su misma, eh, es- ya lo tienen, pues, ¿no? Ya tienen pensado qué hacer en su vida, tienen que ir a las cabeceras de ríos. Estos viajes que hacen muchas veces para, para buscar, pues, o comida o formas de apareamiento, ¿no? En el caso de los peces, en el caso de muchos mamíferos también. Y cuando llegan a cabeceras de ríos, por ejemplo, a comunidades como de esta niña, son consumidos por ellos, porque ellos, el único carbohidrato que pueden tener es, por ejemplo, los peces. Y allí es donde el mercurio, que ya es metilmercurio, que es la forma más tóxica porque ya está dentro de un organismo, pasa hacia ellos, ¿no? Después de haber estado en tantos peces y al final pasa al humano y allí es casi imposible de detenerlo. Y es así, todo está interconectado, Pavel. No puedes, me decía el médico, no puedes pensar que lo que ocurre acá no le afecta al otro. Y un poco es eso nuestro planeta, ¿no? Lo que puede ocurrir en la Amazonía puede afectarle al planeta, definitivamente sí, como también le puede afectar a esta niña machiquenga, que eh, con palabras muy rudas, que no las voy a transmitir, el médico me dijo que posiblemente su esperanza de vida no pase de los 30, 40 años. Es un poco lo que les explicaba, ¿no? En los últimos 20 años se han arrojado cerca de 3.000 toneladas de este peligroso metal a los ríos de Madre de Dios, pero vamos a ver cómo está en la Amazonía de Venezuela, en la Amazonía de Colombia, de Brasil. Y este es un círculo vicioso, ¿no? Esta es una foto de una de las tantas manifestaciones de los mineros, porque en la última década mi país, en Perú, han prohibido, y no solamente prohibido, sino han penado la actividad de la minería ilegal, pero igual los mineros, bajo este fundamento que es muy válido, que no tienen nada que comer, que el Estado se preocupa ahora cuando no me dio educación de calidad, cuando no me dio salud de calidad,
no me viene a quitar ahora lo último que tengo para comer, que es el trabajo minero, ¿no? Entonces ha habido muchas movilizaciones, ¿no? Entre las personas que viven de esta actividad contra un Estado que se ha vuelto como que su única salida también es la militarización, ¿no? Entonces, esta es una de las fotos que hice en uno de esos paros, movilizaciones de los mineros que prácticamente sitiaron la ciudad de Puerto Maldonado. Nadie salía, tipo pandemia, ¿ya? Esto fue el 2013, si no me equivoco. Y este niño en la mitad de la calle diciendo, tal vez él ya esté en la edad para leer esto, ¿no? Vive el paro, pero nosotros como adultos, nosotros como tomadores de decisiones, ciudadanos en general, ¿entenderemos realmente? Es un círculo que sigue sin detenerse. Esta es una de las fotos, justamente lo que hablaba Ana de una exposición que tuve en el Congreso de la República. Esta es una de las fotos que expuse, eh, que nos muestra la dicotomía entre lo bello de la naturaleza, si miran la imagen de la mitad para arriba, y lo tenebroso de la actividad humana cuando no es llevada de forma integral y de respeto con el medio ambiente, ¿no? Arriba un atardecer hermoso y debajo pues la lucha por vivir y por arrebatarle a la Amazonía, a nuestra casa común, eh, cada centímetro de naturaleza que en millones de años, que se demora millones de años para mantenerse así. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y la naturaleza misma nos enseña, ¿no? Que a pesar de que han removido territorios, tierra, lodo, piedras, puede haber una luz al final del túnel. Esta es una pequeña planta que trata de crecer entre la zona minera. Y es como la esperanza que debe habitar en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Que al ver todas estas imágenes pueda pensar no solamente pues en la Amazonía como un problema alejado que no me va a pasar, que yo vivo bien, digamos, ¿no? Sino que sí nos puede pasar porque el planeta está interconectado. Estamos viviendo en una casa común. El, el planeta nos necesita y si la Amazonía se llegara a perder o a extinguir, digamos, en términos biológicos, puede que ya no haya aire más limpio, puede que las explicaciones de Adrián eh, se acelere todo este proceso de cambio climático, la temperatura y el desglaciamiento, en fin, en cada ecosistema con sus particularidades puede llevarnos realmente a la extinción. Bueno, y después de ver estas imágenes, solamente bueno, terminar con un testimonio personal. Yo he vivido aquí en la Amazonía, he trepado árboles, he visto animales insospechables antes que tomara fotos y, y ver todo esto que sucede tan cerca, a 20 kilómetros de donde estoy ahorita. También me lleva a reformularme acerca del mundo que queremos, ¿no? El mundo que anhelamos y evidentemente de acá a unos 100, 150 años, mis hijos, no quisiera que tomen estas mismas fotografías. Es por eso que es importante que conozcamos otras realidades y que sepamos justamente que lo que le afecta a otros también nos puede afectar me puede afectar a mí, puede afectar a cada uno dentro de sus comunidades, dentro de sus ciudades, dentro de sus propios problemas también, ¿no? Y nada, solo era eso. Muchas gracias por la oportunidad. A Ana Belén, Adrián, gracias por una explicación maravillosa que creo que se ha podido entender también en las fotografías. Muchas gracias, Pavel, por tan lindas fotos, por el testimonio, por la experiencia. No hay nada más real que la experiencia y tú lo muestras en cada foto que nos compartiste. A continuación, para ya finalizar este primer módulo, me gustaría realizar 3 preguntas a nuestros ponentes. La primera pregunta es para Adrián y va así.
¿Cuáles serían las principales propuestas que como católicos podríamos plantear frente al desafío de la crisis socioambiental que vivimos? Adrián tiene la palabra. Muchas gracias, Ana Belén. Gracias también, Pavel, por bajarnos a tierra todo este drama existencial que implica el fenómeno del cambio ambiental, que es global, pero que también se manifiesta de forma muy concreta en cada territorio, ¿no? Y eso es lo que la foto trae a la vida. A tu pregunta, Ana Belén, me gustaría responder con dos respuestas diferentes. La primera tiene que ver con esto, empezamos hablando de los imposibles hoy, ¿no? Y me gustaría volver un poco a eso porque creo que nuestra fe, no solamente por supuesto la fe cristiana, sino la religiosidad en general, ¿no? También la religiosidad de los pueblos originarios en Latinoamérica y también en otros lugares del mundo, que durante tantos siglos han estado en una relación de tensión, a veces reñidas con la fe cristiana, a veces asimilándola, incorporándola, dándole un rostro nuevo, ¿no? El rostro amazónico que nos pide hoy el Papa. Creo que esto es una fuerza que no tiene paralelo en el mundo, ¿no? Y esto lo lindo es darse cuenta de que esto no solamente lo decimos nosotros, que somos creyentes, sino que lo dice también gente que no es creyente, ¿no? Por ejemplo, Jürgen Habermas, uno de los más grandes filósofos de la actualidad vivo, alemán, ya tiene como 90 y pico años, él escribió, él tiene un diálogo famoso con el Papa anterior, ¿no? Cuando era cardenal, con Ratzinger, y escribió después de eso un libro que se llama Pensamiento Postmetafísico, y ahí habla de una sociedad postsecular, ¿no? De que, sobre todo las sociedades occidentales, después del experimento de intentar negar a Dios, de desarrollarse a espaldas de Dios, digamos, finalmente están volviendo, por una vía o por otra, están volviendo a Dios, ¿no? Esto es la postsecularidad, porque se dan cuenta que no hay un sustituto para esa fuerza vital, para ese sentido existencial que te da esa fe, ¿no? Que es la conexión con la trascendencia, con la dimensión trascendente de la existencia. También lo dice el Papa en Laudato Si, ¿no? Y también lo dice el Consejo Mundial de las Iglesias, que es como la organización paraguas, ¿no? Que nuclea a muchas de las confesiones cristianas no católicas, pero que forman parte de la Iglesia ecuménica, y que dijeron ya hace un tiempo también que sin una narrativa, digamos, que nos motive, una narrativa, una mística que nos motive, digamos, a actuar, las cosas que necesitamos que ocurran no van a ocurrir. Este imposible no se va a concretar sin esa fuerza que nos anima, ¿no? Entonces creo que ese es el primer mensaje. Ahora, el segundo mensaje tiene que ver con, creo que todos hemos escuchado este dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y el problema que tenemos a veces, creo, los cristianos también, es que nos quedamos solamente en la primera parte, ¿no? Solamente con el a Dios rogando. Y pensamos que, no sé, que los problemas se van a solucionar mágicamente porque nosotros nos pongamos de rodillas y le pidamos a Dios que los solucione. Y nuestra fe no es solamente la transfiguración en el Tabor. Nuestra fe también es el Calvario, ¿no? En algún punto tenemos esa dimensión de la contemplación, de la trascendencia y de la visión, digamos, una realidad superadora de nuestra realidad material mundana, pero en otro punto toca caminar con la cruz a cuestas, ¿no? Y para eso creo que también lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Que hay que ser sencillos como palomas, pero astutos como víboras, ¿no? Como no me acuerdo con qué animal lo compara. Pero eso es muy importante. Y en ese sentido, les quiero compartir un slide más o dos, pero muy rápidamente, donde hago referencia un poco a esta idea de ser astutos, ¿no? Y de entender de qué forma operar para no caer en una ingenuidad, ¿no? En una falsa esperanza, ¿no? En una falsa, sí, una esperanza ingenua. Aquí tienen, por ejemplo, un modelo de cambio social. Hay muchos, pero este es muy conocido, se llama perspectiva multinivel, y muestra que la realidad tiene como estos tres niveles, ¿no? La cultura, los regímenes o las estructuras institucionales y los nichos, ¿no? Que es donde se producen las innovaciones a pequeña escala. Entonces, y ven que hay un sector a la izquierda donde hay una vieja cultura y un viejo sistema económico que es insustentable, y podría pasar a ver, con la acción nuestra y con un poco de viento a favor, una nueva cultura y una nueva economía, ¿no?
Entonces, si esta vieja cultura desciende, digamos, ¿no? Y se debilita, se pierde un poco la legitimidad social que se le otorga al modelo actual, al actualmente dominante, entonces el viejo sistema económico también empieza a debilitarse, a colapsar, ¿no? Y viceversa, si el modelo se debilita también la narrativa a nivel cultural, ¿no? Y entonces los nichos, las semillas que están germinando en el nivel de los nichos, empiezan a emerger y empiezan a formar nuevas instituciones y un nuevo orden social y económico, ¿no? Con una nueva cultura. Ahora bien, ¿cuál es nuestro rol como activistas? Digamos, yo le llamo aquí activismo sistémico, ¿no? Para transformar este sistema que tiene todos estos niveles. Bueno, y aquí hay como 4 roles tipo, que creo que son los que nos pueden orientar un poco a pensar de qué forma podemos actuar como animadores Laudato Si, como movimiento, como activistas del Movimiento Católico Mundial por el Clima, ¿no? Entonces empieza, fíjense, el primer rol es el de cuestionador, que está arriba, que se opera principalmente a nivel de la cultura, intentando crear deliberación y discurso, o sea, poniendo en cuestión lo que hay y proponiendo alternativas, ¿no? Ese es el cuestionador. Eso es algo que hizo el propio Papa con Laudato Si, ¿no? Ahí él se comportó como un cuestionador, ¿no? Lanzó esta encíclica y dijo, señores, estamos destruyendo el mundo, estamos en una economía que mata, estamos convirtiendo la Tierra en un basural, necesitamos otra cosa, ¿no? Y hace una propuesta. El acupunturista, que es el que tenemos a la izquierda, dice, busca puntos clave de incidencia a nivel de los regímenes, pero buscando a la vez influenciar discurso y mentalidad, o sea, la cultura, apuntando a ambos niveles a la vez. La gracia de este modelo es entender todo el sistema como un todo, ¿no? Como que estos 3 niveles se interrelacionan. Si yo intento apuntar solamente a uno, puede ser que lo esté haciendo en detrimento de los otros 2. Y eso es lo que tenemos que fijarnos, prestar mucha atención de que no ocurra, ¿no? Entonces este acupunturista busca, como el acupunturista, ¿no? Que te pincha en el punto justo de la espalda para aliviarte un dolor. Bueno, este también busca el punto justo para aprovechar una ventana de oportunidad que se abre a lo mejor en el nivel de las instituciones y por ahí meter el cambio, ¿no? Después tenemos el intermediario, que es la señora que está abajo con los 2 enchufes, ¿no? Conecta a los pioneros y a los agentes de cambio a nivel de nichos y a estos con el nivel de los regímenes, ¿no? Esto de conectarse, esto de formar comunidad, esto es fundamental. Sin esto no puede ocurrir el cambio. Si las semillas permanecen desparramadas, digamos, no se genera un nuevo bosque, ¿no? Remitiéndome un poco a las fotos de Pavel. Si queremos este bosque necesitamos un suelo fértil que además tenga un montón de semillas que fructifiquen y den lugar a este organismo vivo que es un bosque, ¿no? Y el último rol es el del jardinero, ¿no? Que nutre y apoya la transformación de las semillas en nuevos regímenes, ¿no? O sea, cuida un poco esto de cuidar cada semilla, esta ética del cuidado que está ahora tan de moda también en la filosofía, en las ciencias sociales, ¿no? La sociedad del cuidado, la necesidad tiene que también que ver con el rol de las mujeres en la sociedad y demás, y que no solamente las mujeres tienen que ocuparse de esto. Aquí justamente ven que el jardinero es un hombre, ¿no? Quizá no por casualidad. Así que bueno, un poco esto creo que intenta resumir cuáles son los roles del activismo sistémico, que creo que es algo que nosotros como católicos tenemos realmente tenemos una oportunidad única de hacerlo. Aquí tienen el libro que les hablaba más temprano, que publicamos el año pasado, Desarrollo Non Sancto. Dice Leonardo Boff en el prólogo a este libro, que es de lo más relevante que se ha escrito sobre la encíclica de Francisco. Por esta parte solamente se los digo para invitarlos, generarles un poco de entusiasmo para ojalá leerlo. Lo han escaneado y lo han subido online, así que quien no lo pueda comprar lo puede bajar gratis de la red, de un sitio que se llama ScriptD, después les puedo pasar el enlace. Así que bueno, en este libro se condensa un poco esta idea de que la iglesia, la religión en general, tiene un rol muy importante, quizás fundamental, que jugar en esta transformación socioecológica. Eso, Ana Belén, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Adrián, por la respuesta. Ahora me gustaría, sin duda, hacer la pregunta siguiente a Pavel. Y dice así, ¿cuál es el mayor signo de esperanza que has visto como activista y fotógrafo en la Amazonía peruana? Bueno, podría comentarles dentro de lo que yo he visto en movimientos sociales, también movimientos católicos, cristianos o no, de esperanza, sí, hay bastante esperanza. Lo veo más en los ojos de los niños y niñas. Veo episodios como que en una conversación, una entrevista que tenía que ser de campo,
niños interpelando al papá minero, ¿no? Y diciendo yo voy a estudiar ecoturismo, yo voy a estudiar ingeniería ambiental, ¿no? Veo como que, y la mirada de los padres, como que no sé si resignados o si no aliviados, ¿no? De que todo el daño que pueden estar ocasionándole a la madre tierra en este momento puede ser luego subsanado, digamos, por las próximas generaciones. Digamos que también no hay que estereotipar al minero como pues el, el- el gran torturador de la naturaleza. Lo he explicado ya mediante fotos y mediante cifras. Son como una rueda más del coche de este aparato gigante económico, pues que nos lleva a todos a tener nuestra participación para que esto siga moviéndose, ¿no? Que las economías ilegales tienen profundas raíces, ¿no? Y, y veo esperanza, pues, por ejemplo, en ese tipo de escenas. Veo también esperanza en los científicos, ¿no? Esta pandemia también nos está enseñando, por ejemplo, que tanto hace falta, pues, la ciencia, pero de la ciencia que busque soluciones, ¿no? En, por ejemplo, en Madre de Dios actualmente son más de 100.000 hectáreas deforestadas por minería ilegal, más de 100.000. Y hay muchos científicos que están ahora mismo viendo las maneras de cómo reforestar esa zona tan carcomida, digamos, ¿no? Desértica prácticamente. Y veo esperanza también en cada una de sus acciones. Y puntualmente, esta pandemia también me ha hecho recobrar mucha esperanza en la solidaridad. Hablo puntualmente de la zona de Iquitos. Iquitos es la ciudad amazónica más importante de Perú y fue golpeada durísimamente por la pandemia. Se multiplicaban por cientos los muertos allí y, y fue justamente una campaña realizada por el vicariato, por la Iglesia Católica allí en Iquitos, que logró reunir en menos de 10 horas más de 1.000.000 de soles, lo que es prácticamente cerca de $400.000, algo por el estilo. Y fue como que la noticia que hasta ahora a todos los movimientos católicos, movimientos sociales vinculados a la iglesia, nos motivó pues a que hayan muchas otras colectas. De hecho, acá en Madre de Dios también hubo otra colecta. Y, y me quiero quedar con esa última imagen, ¿no? Como que en los tiempos tan duros, catastróficos, puede la solidaridad de todo el mundo, porque claro, no solamente fue el Perú el que donó y que llegó a esa meta, sino fue de todo el mundo, puede ayudar y salvar a la Amazonía, ¿no? En explicaciones tan sencillas como una transferencia bancaria, pero también hay muchas formas de ayudar, muchas formas de entender, escuchar sobre todo y conocer las realidades de los pueblos más alejados. Muchas gracias, Pavel, por su respuesta. Y ahora me gustaría hacer la última pregunta a ambos, que es prácticamente una recomendación, una invitación. ¿Cómo ustedes harían, extenderían a los animadores Laudato Si, a los futuros animadores Laudato Si que acaban de comenzar con el primer módulo, para que escuchen el clamor de la tierra y el clamor de los pobres? ¿Cómo sería esta invitación? Tal vez, Adrián. Empiezo yo, sí. Les agradezco la oportunidad de empezar porque tengo poquito tiempo y me tengo que ir enseguida a una reunión. Bueno, creo que la invitación empieza un poco por donde terminé recién, ¿no? O sea, por esto de entender cuáles son los procesos. Creo que hay una dimensión vivencial, experiencial, fundamental en esto, y también hay una dimensión eh, que implica la necesidad de entender procesos, ¿no? Porque creo que si hay algo que ha quedado claro un poco a partir de lo que hemos conversado hoy, tanto a partir de la exposición de Pavel como de la mía, es que acá hay en juego un engranaje, recién Pavel lo llamó una maquinaria, ¿no? Que nos lleva a todos a ocupar un lugar como engranajes en ella para que la cosa siga funcionando como funciona.
Entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona este engranaje, difícilmente podemos entender qué lugar estamos ocupando en él y cómo ocupar otro lugar diferente que ayude a convertir ese engranaje en otra cosa, ¿no? Entonces creo que esa dimensión también es muy importante, tanto la dimensión experimental o vivencial, como la dimensión intelectual, si quieren llamarlo, o de entender. Tiene más que ver con sapiencialidad, ¿no? Con sabiduría, que con conocimiento, intelecto, manejar muchos datos. Porque hay muchos indígenas de estas comunidades, incluso comunidades aisladas, donde eso se destaca muchísimo, ¿no? En el seno de la Amazonía, ¿no? La sabiduría de los pueblos indígenas, que entienden mucho mejor que todos nosotros cuáles son los problemas que tenemos acá, ¿no? Hay un sociólogo portugués que se llama Boaventura de Sousa Santos que dice, mire, si usted quiere viajar a la Luna, está bien, necesita conocimiento tecnocientífico, pero si usted quiere preservar biodiversidad, lo que necesita es conocimiento indígena, ¿no? Más que entendimiento de procesos químicos, digamos, esto los pueblos originarios de nuestra América lo han sabido hacer mucho mejor que nosotros, mucho antes que nosotros. Pero bueno, vuelvo a esto, ¿no? Estas dos dimensiones necesitamos entender. Y entendiendo vamos a entender qué rol podemos jugar mejor dentro de este activismo sistémico, ¿no? El gráfico que les mostraba recién. Creo que la idea pasa por ahí. Yo les puedo invitar también, estamos empezando ahora en agosto, la diplomatura en Ecología Integral con una red universitaria para el cuidado de la casa común, que son 38 universidades de nuestra región que se han juntado, digamos, los rectores de estas universidades dijeron tenemos que hacer algo para contribuir a esta transformación social y ecológica, y estamos lanzando como programa insignia, digamos, de formación de esta red, la diplomatura en Ecología Integral que dirijo yo, con unos docentes fantásticos. Están las inscripciones abiertas, así que les voy a dejar también el enlace. Si quieren, sabemos que muchas de las personas del Movimiento Católico Mundial por el Clima van a tomar parte de este curso, lo cual nos alegra muchísimo, y porque creemos que acá hay una gran sociedad. Esto de conectar, ¿no? Que decíamos recién, el conector. Creemos que en la unión está la fuerza y que en conectarnos, ayudándonos a hacer, ayudándonos a entender y ayudándonos a sensibilizarnos mutuamente frente a las realidades que a lo mejor no están en la puerta de nuestra casa, pero que nos golpean igualmente, aunque no nos demos cuenta, como decía recién Pavel, creo que ahí está la clave, el secreto, digamos, para poder destrabar este motor infernal que nos está llevando hacia un abismo. Así que eso. Muchas gracias, Adrián, por esa respuesta. Y ahora tal vez Pavel le gustaría también dar su opinión. Sí, me quedaba con el gráfico que nos mostraba Adrián, ¿no? Cuánta falta hace que pasemos de la etapa del cuestionador, ¿no? O del apiculturista a ser jardineros, a, pues motivar y comenzar a sembrar este bichito. Bueno, curiosamente acá le llamamos bichito, este bichito de la solidaridad. Y la solidaridad entendida pues en todos sus aspectos, ¿no? No solamente la solidaridad por los demás, por mi prójimo, sino también por la misma naturaleza. Y es lo que me quedó siempre grabado de Laudato o de cada expresión del Papa Francisco, que nos interconectemos más, ¿no? Con nuestro entorno, porque todo está interconectado ahora mismo. Ahora mismo recuerdo que toda la arena, que es una masa grande, gigante del Sahara, está viajando para América, ¿no? Y cuánto puede, en términos biológicos solamente puede contribuir eso, y cuánto nos puede enseñar la naturaleza, y por intermedio de la naturaleza, las poblaciones originarias, a que sepamos valorar más esa conexión, la conexión con las personas y con el bosque. Yo quisiera agradecer la oportunidad. Esta misma, este mismo remoto bajo este curso, por ejemplo, es una muestra de que cómo nos podemos conectar de lo más lejano de la selva de Perú hacia otros territorios, escucharlo a Adrián allí desde Alemania, a ti, a Ana Belén. Yo creo que lo único diferente que pueda haber pueden ser
quizás el idioma o los colores, pero tenemos el mismo corazón, ¿no? Y bajo ese precepto, ese sentimiento, les quiero animar a conocer otros corazones, otras realidades, otras situaciones para tener nuestro corazón cargadito y cuando ocurran los problemas, cuando ocurran las crisis, podamos tener esperanza, ¿no? En que tenemos cargadito el corazón para, para poder responder a situaciones o contextos que seguramente se vienen más fuertes. Estoy hablando más allá de la pandemia. Si alguien quisiera que podamos tener sesiones un poco más específicas sobre la realidad amazónica, yo estoy gustoso de compartir con todos, con todas, para continuar, ¿no? Agigantando el corazoncito. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel y Adrián, nuevamente por haber respondido también las preguntas. Creo que ha sido un excelente comienzo del módulo 1 del programa de animadores Laudato Si. Y para ya dar las palabras de cierre, y bueno, no de cierre del programa, porque apenas empieza, agradecerles nuevamente y a los animadores que continuamos en los siguientes módulos 2, 3 y 4 del programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana Belén, gracias a todos, también los que están acompañando este proceso de formación. Desearles lo mejor y mis bendiciones para el trabajo que están haciendo. Igualmente, gran inicio, muchas bendiciones. Dakichi, gracias en Arakbut, un idioma nativo de acá de la Amazonía, y hasta otra oportunidad. Muy bendecido, ¿verdad? Gracias.